¿Sabías que en el año 325 un grupo de hombres se reunió para decidir quién era realmente Dios? Lo que descubrirás hoy sobre el Concilio de Nicea cambiará para siempre tu comprensión de la fe cristiana. En las páginas polvorientas de la historia cristiana yace un evento que pocos conocen en profundidad, pero que cambió para siempre el curso de la fe que millones profesan hoy. El año 325 después de Cristo marca un punto de inflexión que muchos prefieren mantener en las sombras. Imaginen por un momento una sala llena de obispos, emperadores y líderes religiosos debatiendo acaloradamente sobre la naturaleza misma de Cristo. No estaban discutiendo rituales o ceremonias, estaban decidiendo quién era Dios realmente. El Concilio de Nicea no fue simplemente una reunión religiosa más. Fue el momento en que la política imperial se fusionó con la doctrina cristiana de manera irreversible. Constantino, el emperador romano que había legalizado el cristianismo apenas 12 años antes, convocó a más de 300 obispos de todo el imperio. Pero aquí surge la primera pregunta inquietante. ¿Por qué un emperador pagano que se bautizó solo en su lecho de muerte tuvo el poder de determinar verdades eternas sobre la divinidad? La respuesta revelará secretos que han permanecido ocultos durante casi 17 siglos. Los debates que se libraron en Nicea no eran meramente teológicos, eran profundamente políticos. Arrio, un presbítero de Alejandría, había comenzado a enseñar que Cristo era subordinado al Padre, que había sido creado por Él y que por tanto no era completamente divino en el mismo sentido. Esta enseñanza, conocida como arrianismo, se extendía como fuego por todo el imperio. Dividía comunidades, separaba familias y amenazaba la unidad que Constantino necesitaba para gobernar eficazmente su vasto territorio. La tensión en el aire de Nicea era palpable cuando los obispos comenzaron a llegar desde los confines más remotos del imperio. Algunos llevaban las cicatrices de las persecuciones anteriores, otros representaban comunidades prósperas que habían abrazado el cristianismo recientemente. Pero lo que muchos no comprenden es que estos hombres no llegaron con mentes vacías esperando revelación divina. Cada uno traía consigo tradiciones, interpretaciones y, más importante aún, lealtades políticas que determinarían el futuro de la cristiandad. Ocio de Córdoba, el consejero personal de Constantino, presidía las sesiones con una autoridad que trascendía lo meramente eclesiástico. Este detalle aparentemente menor revela algo profundamente perturbador. Las decisiones sobre la naturaleza de Cristo estaban siendo filtradas a través de intereses imperiales. Los escritos históricos de Eusebio de Cesarea, testigo presencial del concilio, describen debates que se extendían por días enteros. Los obispos orientales, influenciados por la filosofía griega, tenían una comprensión de la divinidad muy diferente a la de sus hermanos occidentales. Atanasio de Alejandría emergía como el principal opositor de Arrio. Su argumento era simple, pero revolucionario. Si Cristo no era completamente divino, entonces la salvación humana era imposible. Solo Dios mismo podía redimir a la humanidad de sus pecados. Sin embargo, aquí encontramos la primera gran controversia que la historia oficial prefiere minimizar. Los documentos originales del concilio han desaparecido misteriosamente a lo largo de los siglos. Solo tenemos relatos fragmentarios y versiones editadas por escribas posteriores que trabajaban bajo la supervisión de autoridades eclesiásticas. ¿Qué secretos contenían esos documentos originales que alguien consideró necesario eliminar de la historia? La ausencia de estas fuentes primarias
nos obliga a depender de testimonios indirectos y crónicas escritas décadas después del evento. Esta realidad plantea preguntas inquietantes sobre la veracidad de lo que creemos saber sobre Nicea. Pero lo más escalofriante viene cuando analizamos las consecuencias inmediatas del concilio. Arrio y sus seguidores no fueron simplemente refutados teológicamente, fueron exiliados, sus escritos fueron quemados públicamente y cualquiera que poseyera literatura arriana enfrentaba severas penalidades. Si te interesa descubrir más verdades ocultas sobre la historia del cristianismo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Cada semana revelamos secretos que han permanecido enterrados durante siglos. El credo de Nicea, que millones de cristianos recitan hasta hoy, no surgió de una revelación divina espontánea. Fue el producto de intensas negociaciones políticas, compromisos teológicos y, en algunos casos, intimidación directa. Las actas oficiales registran que solo 5 obispos se negaron a firmar el credo final. Pero testimonios externos sugieren que muchos más tenían reservas serias sobre las decisiones tomadas. ¿Por qué cambiaron de opinión tan súbitamente? La respuesta nos lleva a examinar los métodos de persuasión empleados por Constantino y sus representantes. El emperador no era simplemente un mediador neutral, tenía intereses específicos en mantener la unidad religiosa de su imperio, y no dudaría en usar todos los recursos a su disposición para lograr ese objetivo. Los obispos que se oponían a las decisiones del concilio se enfrentaban no solo al ostracismo religioso, sino también a consecuencias civiles devastadoras. Los registros históricos muestran que varios obispos cambiaron sus posiciones después de reuniones privadas con representantes imperiales. ¿Qué se discutió en esas conversaciones secretas? Los documentos oficiales guardan silencio sobre estos encuentros cruciales. Eusebio de Nicomedia, inicialmente partidario de Arrio, presenta un caso particularmente revelador. Sus escritos anteriores al concilio defendían claramente la posición arriana, pero después de Nicea se convirtió en uno de los defensores más elocuentes de la ortodoxia nicena. Esta transformación dramática no puede explicarse simplemente por una iluminación teológica súbita. Las evidencias apuntan hacia presiones externas que trascendían el ámbito puramente religioso. El término homoousios, que significa de la misma sustancia, se convirtió en la palabra clave del credo de Nicea. Pero aquí encontramos otra anomalía histórica perturbadora. Esta palabra no aparece en ningún texto bíblico canónico. Los padres del concilio introdujeron terminología filosófica griega para definir conceptos que, según afirmaban, habían sido revelados por Dios mismo. ¿Cómo podían estar seguros de que estaban usando las palabras correctas para describir misterios divinos? La influencia de la filosofía platónica en las decisiones de Nicea es innegable. Conceptos como sustancia, esencia y naturaleza provenían directamente de tradiciones filosóficas paganas que muchos cristianos primitivos habían rechazado explícitamente. Esta fusión entre cristianismo y filosofía griega representa uno de los cambios más significativos en la historia de la fe cristiana. Los primeros seguidores de Cristo, principalmente judíos, tenían una comprensión muy diferente de la divinidad que no requería estas complicadas explicaciones filosóficas. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Sin embargo, en Nicea, la sabiduría del mundo se convirtió en el fundamento de la doctrina cristiana. Los debates teológicos
que tuvieron lugar durante esas semanas cruciales revelaron divisiones profundas en la comprensión cristiana primitiva. No existía una interpretación unificada sobre la naturaleza de Cristo, y las diferentes tradiciones apostólicas habían desarrollado enseñanzas considerablemente distintas. Las iglesias orientales, especialmente aquellas establecidas por los apóstoles Tomás y Andrés, mantenían tradiciones que diferían significativamente de las desarrolladas en Roma y el Occidente. Estas diferencias no eran meramente ceremoniales o culturales, sino fundamentalmente doctrinales. Los manuscritos coptos descubiertos en Nag Hammadi en 1945 revelan una diversidad de creencias cristianas primitivas que el Concilio de Nicea efectivamente eliminó de la historia oficial. Textos como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe presentaban enseñanzas sobre Cristo que contradecían directamente las conclusiones nicenas. Aunque estos textos fueron posteriormente clasificados como gnósticos y descartados como heréticos, muchos de ellos databan de períodos tan tempranos como los evangelios canónicos. Su exclusión del canon no se basó en criterios históricos o arqueológicos, sino en su incompatibilidad con las decisiones políticas tomadas en Nicea. La pregunta que surge naturalmente es: ¿cuántas otras enseñanzas cristianas primitivas fueron suprimidas o alteradas para conformarse con las decisiones imperiales? Los historiadores han identificado al menos 43 evangelios diferentes que circulaban en las primeras comunidades cristianas, pero solo 4 fueron incluidos en el canon oficial. El proceso de selección de estos textos canónicos no siguió criterios divinos revelados, sino consideraciones políticas y teológicas que servían a los intereses de unificación imperial. Atanasio de Alejandría, en su carta festal del año 367, fue el primero en listar exactamente los 27 libros que componen el Nuevo Testamento actual. Pero Atanasio no actuaba como un simple obispo ejerciendo autoridad espiritual. Era el mismo hombre que había liderado la oposición contra Arrio en Nicea, y sus decisiones sobre el canon reflejaban las mismas prioridades políticas que habían dominado el concilio 40 años antes. Los evangelios excluidos del canon oficial contenían enseñanzas sobre Cristo que pintaban un cuadro muy diferente del que conocemos hoy. Algunos presentaban a Jesús como un maestro de sabiduría esotérica, otros como un reformador político, y varios como una figura divina que trasciende las categorías tradicionales de divinidad y humanidad. La diversidad de estas interpretaciones sugiere que el cristianismo primitivo era mucho más complejo y multifacético de lo que la historia oficial nos ha transmitido. El Concilio de Nicea no descubrió verdades eternas sobre Cristo, sino que impuso una interpretación específica que servía a propósitos políticos inmediatos. Los documentos históricos revelan que muchos cristianos de la época no aceptaron las decisiones nicenas sin resistencia. Las controversias arrianas continuaron durante décadas después del concilio, y varias comunidades cristianas mantuvieron sus creencias tradicionales en secreto. Esta resistencia clandestina se extendió por siglos, creando una red subterránea de cristianos alternativos que preservaron enseñanzas que el poder imperial había intentado erradicar. Los cátaros medievales, por ejemplo, mantenían creencias que se remontaban directamente a las tradiciones cristianas pre-nicenas. La persecución de estos grupos alternativos revela hasta qué punto las autoridades eclesiásticas estaban dispuestas a llegar para mantener la ortodoxia establecida en Nicea. Las cruzadas albigenses del siglo XIII no fueron simplemente guerras contra herejes,
sino campañas sistemáticas para eliminar los últimos vestigios del cristianismo primitivo no conformista. Los registros inquisitoriales documentan interrogatorios donde los acusados defendían sus creencias citando textos y tradiciones que afirmaban haber recibido de sucesiones apostólicas ininterrumpidas. Estas afirmaciones no pueden descartarse fácilmente como fantasías heréticas, especialmente cuando se consideran las evidencias arqueológicas que han surgido en los últimos siglos. Los descubrimientos de Qumrán en 1947 revelaron que el judaísmo del primer siglo era mucho más diverso de lo que se había asumido previamente. Si las raíces judías del cristianismo eran tan variadas, es lógico suponer que las interpretaciones cristianas primitivas también reflejaran esta diversidad. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, registra las palabras de Jesús. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Sin embargo, en Nicea, fueron hombres con agenda políticas quienes determinaron qué enseñanzas eran auténticas. La ironía histórica es profunda. Un concilio convocado por un emperador pagano para resolver disputas cristianas terminó definiendo la ortodoxia para futuras generaciones de creyentes que nunca cuestionaron la legitimidad de ese proceso. La influencia de Constantino en las decisiones teológicas de Nicea plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la autoridad religiosa. ¿Puede un líder político, sin importar su poder temporal, determinar verdades espirituales eternas? La respuesta a esta pregunta revela contradicciones profundas en los fundamentos de la ortodoxia cristiana. Los documentos históricos muestran que Constantino no se limitó a ser un observador pasivo durante el concilio. Participó activamente en los debates, propuso soluciones de compromiso y utilizó su autoridad imperial para presionar a los obispos hacia decisiones específicas. Si este contenido te está abriendo los ojos sobre verdades históricas que han permanecido ocultas, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte las revelaciones que compartimos cada semana. El concepto de la Trinidad, tal como se define en el Credo de Nicea, no aparece claramente articulado en los textos bíblicos originales. Los primeros cristianos, incluyendo los apóstoles, no utilizaban esta terminología teológica específica para describir la naturaleza de Dios. Los escritos de los padres apostólicos, aquellos que conocieron directamente a los apóstoles, muestran una comprensión de la divinidad que difiere significativamente de las formulaciones trinitarias posteriores. Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna escribieron sobre Cristo de maneras que no se alinean perfectamente con las definiciones nicenas. Esta discrepancia entre las enseñanzas apostólicas primitivas y las decisiones conciliares posteriores plantea interrogantes serios sobre la continuidad doctrinal del cristianismo. Si los que conocieron personalmente a los apóstoles tenían una comprensión diferente, ¿cuál es la fuente de autoridad para las definiciones posteriores? Los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento muestran variaciones textuales significativas que sugieren que las referencias trinitarias explícitas fueron añadidas en copias posteriores. El famoso Comma Johanneum en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, es reconocido por los eruditos como una interpolación tardía que no aparece en los manuscritos más antiguos. Estas alteraciones textuales no fueron accidentales. Representan esfuerzos deliberados para hacer que las escrituras se conformaran con las decisiones doctrinales tomadas en concilios posteriores. La pregunta perturbadora es,
¿Cuántos otros pasajes bíblicos fueron modificados para apoyar interpretaciones teológicas específicas? Los eruditos textuales han identificado miles de variaciones entre los manuscritos antiguos del Nuevo Testamento. Aunque muchas de estas diferencias son menores, algunas afectan directamente a doctrinas fundamentales que fueron establecidas en Nicea. El proceso de transmisión textual revela que los escribas no eran copistas neutrales. Trabajaban bajo la supervisión de autoridades eclesiásticas que tenían intereses específicos en mantener la ortodoxia establecida. Los manuscritos que no se conformaban con las interpretaciones oficiales simplemente desaparecían de la circulación. Los descubrimientos arqueológicos del siglo pasado han revelado textos cristianos primitivos que presentan enseñanzas sobre Cristo que no encajan en las categorías nicenas. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, presenta dichos de Jesús que sugieren una comprensión de la divinidad muy diferente a la ortodoxia trinitaria. Estas diferencias no pueden explicarse simplemente como desviaciones heréticas posteriores. Los análisis paleográficos y lingüísticos indican que muchos de estos textos alternativos se originaron en períodos tan tempranos como los evangelios canónicos. La supresión sistemática de estas tradiciones alternativas comenzó inmediatamente después de Nicea y continuó durante siglos. Las bibliotecas cristianas primitivas fueron purificadas de textos que no se conformaban con la ortodoxia recién establecida. Los monasterios, que servían como centros de preservación textual, recibieron instrucciones específicas sobre qué manuscritos podían copiar y cuáles debían ser destruidos. Esta política de censura sistemática ha privado a las generaciones futuras de acceso a la diversidad completa del pensamiento cristiano primitivo. El impacto de esta censura sistemática se extiende hasta nuestros días. Millones de cristianos practican una fe que fue moldeada fundamentalmente por decisiones políticas tomadas en el siglo IV, sin saber que existían interpretaciones alternativas, igualmente válidas histórica y teológicamente. Los concilios posteriores a Nicea continuaron este patrón de imposición doctrinal. Calcedonia en 451, Constantinopla en 553 y otros concilios posteriores refinaron y expandieron las definiciones nicenas, pero siempre bajo la influencia directa de poderes políticos imperiales. Cada uno de estos concilios resultó en nuevas divisiones dentro del cristianismo. Las iglesias orientales que rechazaron Calcedonia fueron declaradas heréticas y perseguidas, a pesar de mantener tradiciones apostólicas que se remontaban a los orígenes mismos del cristianismo. La iglesia copta de Egipto, establecida según la tradición por el evangelista Marcos, fue excomulgada por rechazar las definiciones calcedonias sobre la naturaleza de Cristo. Esta decisión separó a millones de cristianos africanos de la corriente principal del cristianismo, no por razones teológicas fundamentales, sino por diferencias en terminología filosófica griega. Las consecuencias de estas divisiones conciliares se sintieron durante siglos. Las comunidades cristianas que habían coexistido pacíficamente durante los primeros 3 siglos comenzaron a perseguirse mutuamente en nombre de la ortodoxia. El emperador Justiniano, en el siglo VI, promulgó leyes que prohibían la práctica de formas de cristianismo que no se conformaran con las decisiones conciliares. Los cristianos que mantenían creencias tradicionales enfrentaban confiscación de propiedades, exilio y, en casos extremos, ejecución. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 16, Jesús dijo: «Por sus frutos los conoceréis».
Los frutos del sistema conciliar incluyen siglos de persecución, guerra religiosa y división dentro del cuerpo de Cristo. Esta realidad histórica nos confronta con preguntas profundas sobre la naturaleza de la fe auténtica. Si las decisiones fundamentales sobre la doctrina cristiana fueron tomadas en contextos políticos, bajo presión imperial y con la exclusión sistemática de voces alternativas, ¿qué significa realmente la ortodoxia? Los descubrimientos arqueológicos continúan revelando la complejidad del cristianismo primitivo. Cada nueva excavación, cada manuscrito descubierto, cada análisis paleográfico añade piezas a un rompecabezas que muestra una imagen muy diferente a la narrativa oficial que hemos heredado. La ironía suprema es que el emperador que convocó el concilio que definió la ortodoxia cristiana para los siglos venideros mantuvo prácticas paganas hasta el final de su vida. Constantino no fue bautizado hasta estar en su lecho de muerte y continuó sirviendo como Pontifex Maximus de la religión romana tradicional mientras presidía decisiones sobre la naturaleza de Cristo. Las implicaciones de esta investigación histórica no pretenden destruir la fe, sino liberar a los creyentes de dogmas que fueron impuestos por razones políticas antes que espirituales. La esencia del mensaje de Cristo sobre el amor, la compasión y la justicia trasciende las formulaciones teológicas específicas que surgieron en Nicea. Los cristianos de hoy tienen la oportunidad de redescubrir la diversidad y riqueza del pensamiento cristiano primitivo que fue suprimido durante siglos. Este redescubrimiento no requiere abandonar la fe, sino expandir la comprensión de lo que significa seguir las enseñanzas auténticas de Cristo. El secreto del Concilio de Nicea no es simplemente una curiosidad histórica. Es una ventana hacia la comprensión de cómo el poder político ha moldeado la expresión religiosa a lo largo de la historia, y una invitación a examinar críticamente las tradiciones que hemos asumido como inmutables. Gracias por acompañarnos en este viaje revelador a través de uno de los episodios más controvertidos de la historia cristiana. Si este contenido ha expandido tu comprensión, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, compartir este video con otros buscadores de verdad y continuar explorando los misterios que revelaremos en nuestro próximo episodio que aparecerá en tu pantalla.